El peso de las puertas de roble macizo del restaurante Le Ciel cedió ante mi empuje, liberando una ráfaga de aire acondicionado con aroma a trufas negras y cera de abejas. Mis zapatos, con la suela partida en el talón derecho, hacían un sonido arrastrado y patético sobre el mármol italiano, un contraste agudo con el tintineo delicado de las copas de cristal en las mesas cercanas. Llevaba un abrigo de lana gris, apolillado y con olor a naftalina rancia, una prenda que compré en un bazar de caridad hace 15 años, pero que hoy era mi armadura de guerra. Los murmullos suaves de la élite local se detuvieron en seco, transformándose en un silencio denso y juzgador que se adhería a mi piel como brea caliente. No bajé la mirada. Mis ojos buscaron la mesa central, aquella reservada para los VIPs, donde mi dinero estaba pagando una cena de $3.500 que yo no iba a probar. Un maître joven, con el rostro tenso por el pánico de ver manchada la reputación del local, interceptó mi paso, levantando una mano enguantada como si detuviera el tráfico. Intentó dirigirme hacia la salida de servicio con susurros urgentes, bloqueando mi visión con su cuerpo rígido, pero lo esquivé con una agilidad que no esperaba de una mujer de 68 años que aparentaba fragilidad. «Tengo una reserva», murmuré, aunque mi voz se perdió en la inmensidad de los techos altos, adornados con candelabros de lágrimas. Avancé hacia el centro del salón, sintiendo cómo cada paso desmoronaba la fachada de respetabilidad que mi familia había construido a costa de mi sacrificio. Allí estaban, mi hija Mariana, jugando nerviosa con el anillo de diamantes que yo financié, mi yerno Adrián y su madre, Verónica, brindando con una botella de Petrus que costaba más que mi presupuesto mensual de comida. La reacción de Adrián fue visceral y cruel, una carcajada que intentó disimular tapándose la boca con una servilleta de lino blanco impoluto, aunque sus ojos brillaban con una burla maliciosa que me heló la sangre. Se inclinó hacia Mariana, susurrando algo que la hizo encogerse en su silla de terciopelo, como si quisiera volverse invisible ante la alta sociedad que tanto idolatraba. Las mesas vecinas, ocupadas por empresarios y políticos que alguna vez saludé en galas benéficas cuando vestía seda, ahora me miraban con la curiosidad morbosa con la que se observa un accidente de tráfico. Podía sentir el desprecio físico irradiando de ellos, una barrera térmica que separaba mi supuesta miseria de su opulencia prestada. Adrián golpeó levemente la mesa, llamando la atención de un camarero, señalándome con un gesto despectivo de su dedo índice, como se señala a un perro callejero que ha entrado en un palacio. Verónica Rivas, mi consuegra, dejó caer sus cubiertos de plata con un estruendo calculado sobre el plato de porcelana, rompiendo el último hilo de decoro que quedaba en la mesa. Se ajustó el chal de piel, arrugando la nariz con una expresión de asco exagerado, y lanzó su veneno con esa voz chillona que siempre usaba para humillar al servicio doméstico. «Por Dios, sáquenla de aquí. Huele a humedad. Mariana, dile a esa mujer que no se acerque. Arruinará la estética de las fotos». Disparó sin mirarme, preocupada únicamente por cómo mi presencia afectaría la imagen perfecta que subirían a sus redes sociales en los próximos minutos. Su indignación era tan genuina como sus joyas falsas. Le ofendía mi pobreza, no mi dolor, ignorando que el edificio donde cenaba y el ático donde dormía estaban a mi nombre, escriturados bajo una sociedad anónima que ella ni siquiera sabía que existía. Me detuve a 2 metros de su mesa, alisando la solapa de mi abrigo raído con una mano temblorosa, un gesto que parecía de nerviosismo, pero que tenía un propósito táctico letal. Mis dedos rozaron el broche antiguo de latón oxidado que llevaba prendido al pecho, una baratija que parecía rescatada de la basura, pero que ocultaba una lente de microcámara de alta definición, grabando en 4K. Ese pequeño objeto comprado por $150 a un investigador privado era mi único testigo imparcial en este tribunal de apariencias. Estaba capturando cada gesto de repulsión, cada mueca de Adrián y, sobre todo, la pasividad de mi hija. «Graba todo, Beatriz», me repetí mentalmente, sintiendo el frío del metal contra mi dedo. No era un adorno, era la caja negra de un accidente aéreo que estaba ocurriendo en tiempo real frente a 50 testigos. Fijé mi vista en Mariana, esperando
rezando, contra toda lógica por un destello de reconocimiento, una defensa, un simple «mamá» que detuviera esta masacre emocional. Ella levantó la vista por un instante, sus ojos llenos de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de vergüenza social. Bajó la cabeza rápidamente y se puso a juguetear con el borde del mantel, eligiendo el silencio cómplice. Fueron solo 3 segundos, pero en ese lapso de tiempo, el corazón se me rompió de una manera que ninguna deuda financiera podría igualar. 5 años de fregar suelos industriales de rodillas, de pagar matrículas universitarias en secreto y de ocultar mi éxito para no herir el ego de su marido, se evaporaron en ese silencio cobarde. Su mudez fue la confirmación final. Mi hija ya no era mía. Era un accesorio más en la vida vacía de los Rivas. Respiré hondo, tragándome las ganas de llorar y sustituyéndolas por una serenidad gélida, la calma del verdugo antes de bajar el hacha. Mi voz salió baja pero firme, resonando con una autoridad que hizo que el tintineo de los cubiertos en las mesas cercanas cesara por completo. ¿Es así como recibes a quien te dio la vida, hija? Solo quería felicitarte, dije, clavando mis ojos en su nuca inclinada. La frase quedó suspendida en el aire acondicionado del salón, densa y acusatoria. No hubo gritos, ni escándalo de mi parte, solo la verdad desnuda puesta sobre la mesa junto al centro de flores exóticas. Adrián soltó una risa nerviosa, incrédulo ante mi audacia, y Verónica abrió la boca, indignada, como si una cucaracha acabara de hablarle en francés. La tensión rompió la inercia del personal. Un camarero corpulento, con el rostro enrojecido por la furia de su jefa, se abalanzó sobre mí con gestos agresivos, agarrándome del brazo con fuerza excesiva. «Señora, tiene que acompañarme fuera inmediatamente, o llamaré a la policía», siseó cerca de mi oído, sus dedos clavándose en la lana vieja de mi abrigo. Sentí la humillación física sumarse a la emocional, el dolor agudo en mi brazo, artrítico, y la vergüenza de ser arrastrada como una delincuente en mi propio restaurante. Los comensales murmuraban. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar el espectáculo de la mendiga loca, arruinando la cena de la familia perfecta. Verónica sonrió triunfante, creyendo que la basura estaba siendo sacada finalmente, restableciendo el orden natural de su mundo de fantasía. Pero no me moví. Clavé los talones de mis zapatos rotos en el suelo y resistí el tirón, mi mirada fija en los ojos vacíos de mi yerno. Ellos pensaban que este era el final de la escena, el momento en que la anciana senil es expulsada a la calle fría. No sabían que esto era solo el prólogo de su destrucción financiera. Mientras el camarero tiraba de mí, mi mano volvió al broche, asegurándome de que el ángulo fuera perfecto para captar lo que vendría a continuación. No me iría todavía, no hasta que me dieran la última prueba, el último clavo para cerrar su ataúd legal. ¿Policía?, pensé con una sonrisa interna que no llegó a mis labios. Sí, por favor, llámenla. La van a necesitar mucho más que yo cuando termine esta noche. El agarre brutal del camarero en mi brazo derecho despertó un dolor fantasma mucho más antiguo, transportándome instantáneamente 35 años atrás, a una madrugada gélida de 1989. El olor a trufa del restaurante se disolvió en mi memoria, reemplazado por el hedor penetrante del cloro y el amoníaco industrial que quemaba mis fosas nasales a las 3 de la mañana. Recordé la textura áspera del cepillo de cerdas duras contra mis manos, que en aquel entonces ya estaban en carne viva, sangrando levemente sobre las baldosas de granito de un edificio corporativo, que hoy, irónicamente, es propiedad de mi cartera de inversiones. No era la dueña entonces, era solo Beatriz, la limpiadora nocturna, invisible para el mundo, frotando 1.200 metros cuadrados de pasillos infinitos por un salario que apenas cubría la leche y el alquiler de un sótano húmedo sin ventanas. A pocos metros de donde yo fregaba de rodillas, construyendo mi futuro sobre una ciénaga de agua sucia, estaba Mariana, mi pequeña de 3 años. No tenía una cuna de roble ni sábanas de hilo egipcio, como las que ahora exige para sus propios hijos. Dormía ovillada dentro de una caja de cartón reforzada de detergentes industriales Sol, forrada con mis propios jerseys para protegerla del frío del suelo de hormigón.
Cada vez que pasaba la fregona cerca de ella, contenía la respiración, rezando para que el ruido rítmico del agua no la despertara, aterrorizada de que el supervisor de turno la descubriera y nos echaran a la calle. Esa caja de cartón fue su primer castillo, y yo fui el dragón insomne que vigilaba su sueño, prometiéndole en silencio a su pequeña espalda que nunca tendría que tocar una bayeta sucia en su vida. La promesa se convirtió en una obsesión matemática, una ecuación de sacrificio donde yo era la única variable desechable. Durante 7 años consecutivos, no conocí lo que era un domingo libre ni una noche de más de 4 horas de sueño. Aceptaba turnos dobles de 16 horas, limpiando oficinas, hospitales y colegios, ahorrando cada centavo con una disciplina espartana que asustaba a mis vecinas. Recuerdo contar las monedas en un frasco de mayonesa vacío. 300 pesos para comida, 50 para el transporte, y todo lo demás, absolutamente todo, iba a una cuenta de ahorros intocable marcada con el nombre de ella. Mis manos se deformaron, mi espalda se curvó prematuramente, pero el saldo de esa cuenta crecía con la misma constancia que mi agotamiento, cimentando el suelo sobre el cual ella caminaría con tacones de diseño, décadas después. El segundo recuerdo me golpeó mientras miraba el anillo de diamantes de mi hija. La firma de mi primera hipoteca comercial hace 28 años. Estaba sentada en una oficina bancaria gris, frente a un ejecutivo que me miraba con condescendencia, revisando mi solicitud de préstamo por $85,000 para comprar mi primera furgoneta y maquinaria profesional. Las tasas de interés eran criminales, un 18% anual que habría disuadido a cualquier persona sensata, pero yo no tenía el lujo de la sensatez, solo tenía el hambre de progreso. Puse como garantía la pequeña casa que había heredado de mi madre, el único techo seguro que teníamos. Si mi empresa de limpieza fallaba, Mariana y yo volveríamos a la calle, esta vez sin cajas de cartón donde refugiarnos. Me temblaba la mano al sostener el bolígrafo barato del banco, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastando mi pecho como una losa de concreto. Firmé aquel documento con la determinación de un soldado que va al frente, sabiendo que estaba apostando nuestra supervivencia a mi capacidad de trabajo. Durante los 5 años siguientes, viví al borde del colapso financiero, haciendo malabarismos con facturas, pagando a mis primeros 3 empleados antes de comprar comida para mí misma. Recuerdo una Navidad, en 1900, la que cenamos arroz blanco y huevo frito, porque había tenido que pagar una reparación de urgencia de $2,000 en la maquinaria. Le dije a Mariana que era una cena especial minimalista, y ella me creyó, mientras yo lloraba encerrada en el baño por no poder darle un juguete nuevo. Pero el negocio prosperó, alimentado por mi sangre y mi sudor, transformándose lentamente en el Salgado Group. Sin embargo, mi mayor error no fuera el trabajo duro, sino el escudo de cristal que construí alrededor de Mariana para que no viera la fealdad del esfuerzo. Hace apenas 5 años, esa sobreprotección culminó en la escena más patética de mi historial financiero, la cocina de mi mansión, con Mariana llorando desconsolada porque Adrián, su brillante novio emprendedor, estaba deprimido por no poder costear su maestría en negocios. Él necesita sentirse valioso, mamá. El sistema es injusto con él, sollozaba ella, ciega ante la realidad de que Adrián era un parásito con buen vocabulario y nula ética laboral. No pude soportar verla sufrir por la mediocridad de él, así que cometí el pecado capital de las finanzas familiares: rescatar a quien no merecía ser salvado. Al día siguiente, ordené a mi contable realizar una transferencia bancaria de $42,000 exactos a la cuenta de la universidad privada de él. Lo disfracé bajo el concepto de beca al mérito anónimo, una mentira piadosa diseñada para proteger el frágil ego masculino de mi yerno y la ilusión romántica de mi hija. Adrián nunca supo que la institución que apostó por su talento era en realidad la suegra a la que despreciaba, la misma mujer que lavaba sus propios platos los domingos para no molestar al servicio. La ingratitud de Adrián se manifestó días después, cuando apareció en mi casa conduciendo un coche deportivo alquilado, celebrando que, finalmente, alguien reconocía su potencial. Se paseaba por mi salón bebiendo mi whisky de etiqueta azul,
jactándose de haber conseguido la beca por su visión innovadora, mientras yo asentía en silencio desde mi sillón, mordiéndome la lengua. Con esos $42,000 podría haber renovado la flota de limpieza de una delegación entera, pero preferí comprar la paz mental de mi hija. Ahora, al verle reírse en el restaurante, me di cuenta de que no compré paz, sino que financié el arma con la que hoy me apuntan a la cabeza. Ese patrón de invisibilidad financiera se extendió como un cáncer a nuestra vida social. Recordé las innumerables veces que Mariana me llamó antes de una fiesta importante, con esa voz dulce y manipuladora que había perfeccionado. «Mamá, la gala de esta noche es muy técnica. Gente de la industria tech. Te aburrirías mucho. Mejor quédate descansando, te traeré postre». La traducción era brutal y simple. No encajaba. Mi presencia, con mis manos curtidas y mi falta de apellidos compuestos, era una mancha en su currículum social. Yo asentía. Le transfería $5,000 para que se comprara el vestido, adecuado para la ocasión, y me quedaba en casa viendo televisión, convencida de que mi sacrificio incluía también mi propia desaparición. Hubo un evento en particular hace 2 años, la inauguración de su propia boutique, un negocio que yo capitalicé íntegramente con una inyección de $150,000 a fondo perdido. Llegué a la puerta, orgullosa, vestida con un traje sastre discreto, pero Verónica me interceptó en la entrada. «Beatriz, querida, los fotógrafos están muy agresivos hoy. Quizás sea mejor que entres por la puerta lateral y te quedes en la zona reservada. Ya sabes, para no agobiarte». Me relegaron a una esquina oscura junto a la cocina, mientras ellas brindaban con champán pagado por mi empresa, atribuyéndose el éxito del emprendimiento ante la prensa local. Acepté mi lugar en la sombra, pensando que era amor maternal, cuando en realidad era sumisión voluntaria. Ese historial de renuncias culminaba hoy, en este restaurante de lujo, donde el ciclo de abuso alcanzaba su punto de ebullición. Había pasado de fregar suelos para que ella no tocara la suciedad, a ser tratada como la suciedad misma que debía ser fregada para no manchar su imagen. Cada dólar transferido, cada hora de sueño perdida, cada humillación aceptada en silencio, había pavimentado el camino hacia esta mesa, donde ahora me negaban. Miré el rostro perfilado de Mariana, tan parecido al mío, pero tan vacío de mi carácter, y entendí que la niña de la caja de cartón había muerto hace mucho tiempo. Lo que quedaba era una extraña vestida de Prada que observaba impasible cómo expulsaban a su madre. El dolor en mi brazo se agudizó, trayéndome de vuelta al presente con una claridad violenta. El camarero seguía tirando de mí, ajeno a la tormenta de recuerdos que acababa de procesar en segundos. Ya no sentía tristeza, ni nostalgia, ni esa piedad maternal tóxica que me había cegado durante décadas. Lo que sentía ahora era una contabilidad fría y precisa, cuadrándose en mi mente. Había pagado cada centavo de sus vidas de fantasía, y ahora venía a cobrar la deuda. Me solté del agarre del camarero con un movimiento seco y autoritario que lo dejó perplejo, y di un paso más hacia la mesa. El tiempo de los sacrificios silenciosos había terminado. Comenzaba la hora de la auditoría pública. Mientras el camarero retrocedía, confundido por la autoridad que emanaba de mi supuesta indigencia, mi mente rebobinó la cinta de los acontecimientos recientes, anclándose en lo que había sucedido. Hace apenas 15 minutos en el baño de damas, me había refugiado en el último cubículo, un espacio revestido de mármol negro y espejos biselados, intentando calmar el temblor de mis manos antes de enfrentar a mi familia. El olor a lavanda sintética y desinfectante caro llenaba el aire, un aroma que siempre asociaré con la traición. Estaba a punto de salir cuando escuché el taconeo inconfundible de Verónica, entrando como un huracán, hablando por teléfono con ese tono conspirativo que la gente usa cuando cree que nadie importante está escuchando. Me quedé paralizada, conteniendo la respiración, convertida en una estatua invisible detrás de la puerta laqueada, mientras ella sellaba su destino con cada palabra que pronunciaba frente al espejo del tocador. «Sí, doctora, no se preocupe por los detalles técnicos», decía Verónica, retocándose el maquillaje con ruidos secos de envases plásticos chocando. Su voz resonaba con una claridad espeluznante en la acústica del baño. «Esta noche
La provocaremos un poco. Ya sabes, Beatriz es inestable. Si logramos que grite o se ponga agresiva frente a los invitados, será la prueba perfecta de su demencia senil. Escuchar mi nombre en su boca, asociado a una enfermedad que no tengo, fue como recibir una bofetada de hielo. No era solo desprecio social. Era una estrategia clínica premeditada para invalidar mi mente y apoderarse de mi firma. Saqué mi teléfono con movimientos lentos y quirúrgicos, activando la grabadora de voz justo a tiempo para capturar la siguiente frase, la que aseguraría su condena. Usted solo tenga listos los papeles del ingreso involuntario. Adrián se encargará de que firme el poder notarial antes de que sirvan el postre. Dice que está confundida, que no recordará nada mañana. Continuó, soltando una risita nerviosa. La frialdad con la que planificaban mi encierro psiquiátrico contrastaba con la calidez del ambiente lujoso del restaurante. Yo no estaba confundida. Estaba registrando cada sílaba, cada pausa, cada intención maliciosa en un archivo de audio de alta fidelidad que ahora pesaba en mi bolsillo como una granada sin anilla. Cuando Verónica salió del baño, tarareando una melodía alegre, esperé 2 minutos exactos antes de salir, mirando mi propio reflejo en el espejo. Una anciana vestida de harapos por fuera, pero con la mente de una tiburona financiera por dentro. Esa grabación era la primera pieza del rompecabezas, la evidencia de que mi locura era un guión escrito por ellos. Pero la conspiración médica era solo la punta del iceberg. La verdadera motivación, como siempre en mi vida, era el dinero. Mientras caminaba hacia el salón principal, mi mano rozó el sobre grueso que llevaba oculto en el forro interior de mi abrigo. Un reporte entregado esa misma tarde por el señor Garrido, mi auditor forense de confianza. Habíamos pasado 3 días rastreando la huella digital de las finanzas de Adrián, ese emprendedor visionario que supuestamente estaba a punto de cerrar una ronda de inversión en Silicon Valley. La realidad, impresa en papel bond de 90 gramos con gráficos de barras en rojo sangre, era devastadora y patética. No había inversores ángeles, ni startups tecnológicas, ni algoritmos revolucionarios. Solo había un pozo negro de adicción al juego y malas decisiones que amenazaban con tragarse todo lo que yo había construido. El documento principal era un estado de cuenta bancario detallado de los últimos 6 meses, obtenido legalmente gracias a que la cuenta estaba vinculada a una dirección de mi propiedad. Las cifras bailaban ante mis ojos con la precisión de una autopsia financiera. $120,000 en transferencias a Royal Flush Casino Online y Bet365 Platinum. Las fechas coincidían macabramente con los momentos en que Mariana me había pedido dinero para urgencias médicas o reparaciones imprevistas en su casa. El dinero que yo enviaba para asegurar el bienestar de mi hija no iba a doctores ni albañiles, iba directamente a una ruleta digital en algún servidor de Malta, financiando la dopamina barata de un yerno que se creía más listo que el sistema. Había una transacción específica que me dolía más que las demás. Una salida de $15,000 el día del aniversario de bodas de mi hija. Recuerdo que ella me dijo que Adrián le había regalado un viaje sorpresa a Europa, que nunca hicieron por problemas de agenda. El extracto bancario revelaba la verdad. Ese dinero se había perdido en una sola noche de póker online de alto riesgo. Adrián no solo era un ludópata. Era un ladrón de ilusiones que utilizaba el amor de mi hija como colateral para sus apuestas. Tener ese papel en mi bolsillo me daba una ventaja nuclear. Él creía que yo era una vieja tacaña que guardaba el dinero bajo el colchón sin saber que tenía el mapa exacto de su ruina financiera, desglosado por fecha, hora y monto. Ahora, de pie frente a la mesa, mi mirada de auditora entrenada escaneaba la superficie del mantel, buscando la confirmación física de lo que había escuchado en el baño. Y allí estaba, oculto a plena vista, camuflado entre las botellas de vino y las cestas de pan artesanal. Adrián había dejado una carpeta de cuero azul oscuro, descuidadamente cerca de su plato, probablemente asumiendo que una mujer que vestía como mendiga no tendría interés en documentos de oficina. Pero yo reconocía ese tipo de carpeta.
Era el modelo estándar que usan las notarías de la ciudad para los trámites urgentes, in situ. Una esquina de un documento asomaba ligeramente, revelando un tipo de letra y un formato que conozco de memoria tras décadas de firmar contratos. Times New Roman, tamaño 12, interlineado doble. Me fijé mejor, agudizando la vista sin mover la cabeza. Pude leer invertido el encabezado del texto: Poder general para pleitos y cobranzas y actos de dominio. Las palabras actos de dominio brillaban para mí como luces de neón en la oscuridad. No era un simple permiso para administrar, era una cesión total de soberanía. Si yo firmaba eso, Adrián podría vender mis propiedades, vaciar mis cuentas y liquidar mis empresas sin consultarme nunca más. Era la herramienta legal definitiva para el despojo, preparada para ser deslizada bajo mi nariz entre el segundo plato y el postre. Quizás disfrazada como una autorización para un procedimiento médico o un seguro, aprovechando la confusión que planeaban crear provocándome. Junto a la carpeta descansaba un bolígrafo Montblanc negro, destapado y listo para ser usado. La premeditación era insultante. No habían traído ese bolígrafo para firmar la cuenta de la cena. Lo habían traído para firmar mi sentencia de muerte financiera. Miré las manos de Adrián, que tamborileaban nerviosas sobre la mesa. Estaban sudorosas. Él sabía que tenía una ventana de oportunidad minúscula. Necesitaban mi firma esta noche porque sus deudas de juego vencían el lunes. Los $120,000 que debía al casino probablemente ya habían generado intereses moratorios con prestamistas que no usan abogados para cobrar. Mi demencia era su única salida de emergencia, su billete de lotería para cubrir el agujero negro que él mismo había cavado. La cuarta prueba era la más pesada, no por su volumen físico, sino por su implicación simbólica y legal. En mi bolso viejo y desgastado, apretada contra mi monedero de cuero sintético, llevaba la escritura original del edificio donde nos encontrábamos, un documento notarial de 1998, con sellos de lacre y firmas, ya descoloridas por el tiempo, que certificaba que Inmobiliaria Salgado S.A. era la única propietaria del inmueble situado en la avenida Reforma 405. Yo soy la accionista mayoritaria y administradora única de esa sociedad. Ellos estaban cenando, bebiendo y conspirando dentro de mi propia casa, bajo mis techos, sobre mis suelos. Esta escritura era mi as bajo la manga, la carta que transformaba su arrogancia en invasión. Verónica y Adrián se comportaban como dueños del mundo, tratando al personal con desdén, sin saber que el contrato de arrendamiento del restaurante Le Ciel tiene una cláusula muy específica sobre el derecho de admisión y normas de conducta que la propietaria puede ejercer en cualquier momento. Al tener ese papel conmigo, no solo era una clienta descontenta o una madre dolida, era la arrendadora suprema con la potestad legal de cerrar el local o expulsar a quien quisiera. La ironía de que intentaran echarme de mi propia propiedad era tan rica y dulce que casi saboreé el momento. Observé cómo Mariana evitaba mirar la carpeta azul. Su lenguaje corporal gritaba culpa. Tenía los hombros encogidos y bebía agua compulsivamente. ¿Sabía ella lo del documento de incapacidad? Probablemente Adrián se lo había vendido como una medida de protección para mamá. Una forma de ayudarme a gestionar mi patrimonio ya que estaba tan mayor. La ingenuidad de mi hija era la herramienta que ellos usaban para legitimar el robo. Ella no era la autora intelectual, pero su silencio la convertía en cómplice necesaria. Verla allí, tan sumisa, tan ciega ante la manipulación de su marido y su suegra, me confirmó que la lección de esta noche tendría que ser dura para poder salvarla. A veces hay que demoler el edificio para salvar los cimientos. Las piezas estaban todas sobre el tablero. Tenía el audio de la conspiración médica grabado en el baño, demostrando la mala fe y la premeditación. Tenía el estado de cuenta bancario del investigador, probando el motivo económico urgente y las mentiras de Adrián. Tenía a la vista el borrador de la demanda de incapacidad y el poder notarial, listos para ser ejecutados. Y tenía la escritura de propiedad, mi martillo de juez, para dictar sentencia. 4 evidencias tangibles
irrefutables y letales. No eran suposiciones de una anciana paranoica. Eran hechos jurídicos documentados. La dinámica de poder en esa mesa era una ilusión óptica. Ellos creían tener el control porque vestían trajes de marca y yo harapos, porque estaban sentados y yo de pie, porque eran 3 contra 1. Pero la realidad era que estaban sentados sobre una mina terrestre y yo tenía el detonador en la mano. Cada insulto que Verónica lanzaba, cada risa de Adrián, solo añadía más carga explosiva al desenlace. Me sentí extrañamente tranquila, una calma fría que descendió sobre mí, desplazando la indignación inicial. Ya no necesitaba gritar para defenderme, solo necesitaba esperar el momento exacto para mostrar mis cartas. El camarero volvió a insistir, tocándome el hombro con impaciencia. «Señora, por última vez», empezó a decir. Lo ignoré, centrando mi atención en un detalle final, la fecha en la pantalla del celular de Adrián, que estaba boca arriba sobre la mesa. Viernes 20, el plazo fatal para sus deudas. Eso explicaba la precipitación, la crudeza del ataque en público. Estaban desesperados. El miedo a los prestamistas era mayor que el miedo al escándalo público. Eso los hacía peligrosos, pero también predecibles. Un animal acorralado muerde, pero un estratega lo guía hacia la trampa. Miré a Verónica, que seguía haciendo gestos a la seguridad del local. Su copa de vino estaba vacía. Pronto pediría otra botella, asumiendo que la cuenta infinita de la familia Salgado la cubriría. Me pregunté qué cara pondría cuando su tarjeta fuera rechazada. Esa imagen mental me dio la fuerza para soportar los siguientes minutos. La humillación pública que ellos habían diseñado para mí se convertiría en su propia jaula. Todo lo que tenía que hacer era resistir un poco más, dejar que se confiaran, que sacaran los papeles, que verbalizaran su desprecio ante todos los testigos posibles. Mi plan no era solo evitar el robo, era exponer la podredumbre moral ante la misma sociedad que ellos intentaban impresionar. No bastaba con ganar en un juzgado en silencio. La justicia tenía que ser visible, ruidosa y pedagógica. Mariana tenía que ver quién era realmente su marido. Adrián tenía que sentir el peso real de la insolvencia. Y Verónica tenía que aprender que la dignidad no se compra en una boutique. Apreté el bolso contra mi costado, sintiendo la textura rugosa del papel de la escritura a través de la tela fina. Todo estaba listo. ¿Se van a quedar callados?, pregunté de nuevo, esta vez dirigiendo la pregunta al aire, como si hablara con los fantasmas de mi pasado que me rodeaban. Sabía la respuesta. El silencio de ellos era el último ingrediente que necesitaba. Confirmaba que no había redención posible, solo consecuencias. Di un paso atrás, liberándome del espacio personal de la mesa, pero sin retirarme. Estaba marcando mi territorio, trazando una línea invisible en la alfombra persa. La trampa estaba armada. Ahora comenzaba la fase de ejecución silenciosa, donde cada movimiento mío sería un paso calculado hacia su destrucción total. Respiré el aire cargado del restaurante, sintiendo que, por primera vez en años, yo no era la víctima. Yo era el destino que venía a cobrar, y la factura iba a ser astronómica. Acepté el papel que me habían asignado en su teatro del absurdo, curvando deliberadamente la espalda unos grados más para acentuar esa fragilidad que tanto despreciaban. Mi estrategia de infiltración dependía enteramente de su arrogancia. Necesitaban creer que yo era una anciana vencida, incapaz de comprender la complejidad de un menú, y mucho menos la de una maniobra financiera hostil. Me ajusté el abrigo raído, sintiendo la textura áspera de la lana contra mi cuello, y bajé la mirada, no por sumisión, sino para consultar discretamente la hora en la esfera rayada de mi viejo reloj de pulsera. Eran las 20:18. Según el cronograma que había establecido con mi equipo legal esa misma mañana, tenía exactamente 12 minutos para recolectar la última evidencia de coacción antes de iniciar el protocolo de cierre. El tiempo era un recurso tan valioso como el capital, y ellos lo estaban desperdiciando en insultos, mientras yo invertía cada segundo en asegurar su caída. Mi mano derecha permanecía dentro del bolsillo profundo del abrigo, aferrando mi teléfono móvil como si fuera un salvavidas en medio del naufragio. La pantalla estaba atenuada al mínimo brillo para no levantar sospechas,
pero mi dedo pulgar acariciaba el botón de desbloqueo, listo para enviar la señal preacordada. Había programado una alerta silenciosa para el señor Garrido, mi auditor forense, quien estaba de guardia en su oficina con 3 monitores encendidos, vigilando los movimientos de las cuentas corporativas del grupo. La instrucción era clara y binaria. Si yo no enviaba el código de aborto antes de las 20:45, él procedería con el bloqueo preventivo de todas las tarjetas de crédito vinculadas a la familia, bajo la sospecha de actividad fraudulenta inusual. Era un mecanismo de seguridad brutal pero necesario. Iba a cortarles el suministro de oxígeno financiero en el momento exacto en que intentaran respirar más fuerte. Observé a Adrián a través del filtro de mis pestañas entrecerradas, analizando su lenguaje corporal con la frialdad de un zoólogo estudiando a un depredador torpe. Estaba ansioso, tamborileando los dedos sobre la mesa, revisando su propio reloj cada 30 segundos. Sus ojos saltaban de la carpeta azul a mi rostro, calculando las probabilidades de éxito de su estafa. Él creía que el tiempo jugaba a su favor, que la presión social del restaurante me obligaría a firmar cualquier cosa para acabar con la escena y retirarme a mi agujero. No sabía que yo ya había auditado su desesperación. Sabía que sus deudas de juego vencían esa medianoche y que los usureros digitales no aceptaban excusas ni becas al mérito. Su prisa era mi mejor aliada. La urgencia le haría cometer errores, saltarse los pasos de la seducción y pasar directamente a la coacción, que es mucho más fácil de probar ante un tribunal. Decidí lanzar el cebo verbal para acelerar el proceso y asegurarme de que la grabación captara su intención dolosa, sin ambigüedades. «Me siento un poco mareada», murmuré con voz temblorosa, llevándome una mano a la frente. «Quizás debería irme a casa y descansar. No entiendo qué hago aquí si no me quieren». La reacción fue instantánea y coreografiada, tal como había predicho. Verónica dejó de comer inmediatamente y adoptó un tono de falsa preocupación que resultaba nauseabundo. «No, Beatriz, querida. No puedes irte todavía. Adrián tiene algo muy importante que explicarte, algo que te ayudará a simplificar tu vida. Es por tu bien, para que no tengas que preocuparte por papeles y cuentas complicadas». La frase «por tu bien» resonó en la grabación como la sentencia condenatoria que era. Estaban preparando el terreno para la inhabilitación. Adrián aprovechó la apertura creada por su madre y empujó la carpeta azul hacia el borde de la mesa, justo frente a mí. Sus movimientos fueron rápidos, casi violentos en su ansiedad. Abrió la tapa de cuero, revelando el documento que yo ya había identificado: el Poder General para Actos de Dominio. Sin embargo, había tenido la precaución cínica de doblar la primera página, de manera que el título legal quedara oculto, dejando visible solo la línea de la firma y un párrafo denso de jerga jurídica, incomprensible para el profano. «Suegra, esto es solo una autorización para el seguro médico», mintió, mirándome a los ojos con una sinceridad ensayada que me revolvió el estómago. «Necesitamos actualizar tus datos para que tengas cobertura total en caso de... de que te pase algo por la edad. Solo firma aquí, donde está la X, y nosotros nos encargamos de todo el papeleo aburrido». Esa mentira, pronunciada con tanta ligereza, era el clavo final que necesitaba. Seguro médico. Al afirmar falsamente la naturaleza del documento para obtener una firma, Adrián acababa de cometer fraude en grado de tentativa, grabado en alta definición. Mantuve mi expresión vacía, simulando confusión cognitiva, mientras mi mente archivaba el delito. «Seguro médico», repetí, asegurándome de que mi voz se proyectara claramente hacia el micrófono oculto en mi broche. «Pero si yo ya tengo mi póliza pagada...» «No entiendo, Adrián. La letra es muy pequeña». Me incliné hacia adelante, entornando los ojos como si tuviera cataratas, obligándolo a él a ser más explícito, a hundirse más en su propio fango. Necesitaba que insistiera, que ejerciera presión para demostrar que no había consentimiento informado, sino manipulación de una persona vulnerable. Mariana seguía en 1900. Silencio. Y ese silencio era una confirmación dolorosa pero necesaria para mi plan. Si ella hubiera dicho una sola palabra: «Mamá, lee eso bien»,
«Oh, Adrián, explícale mejor». Quizás habría detenido mi mano ejecutora, pero no lo hizo. Siguió mirando su copa de agua, cómplice por omisión, permitiendo que su marido intentara despojar a su madre de todo su patrimonio. Su pasividad me dio la autorización moral que necesitaba para lo que vendría después. Ya no estaba protegiendo a mi hija de un mal marido. Estaba protegiendo mi legado de una pareja de delincuentes. La niña que dormía en la caja de cartón había desaparecido. La mujer sentada frente a mí era una extraña dispuesta a venderme por mantener su estatus. Cerré esa puerta emocional con llave y tiré la llave al fondo de mi mente. «Es un formato nuevo, Beatriz. No te compliques», intervino Verónica, chasqueando los dedos impaciente. «Firma de una vez. La gente nos está mirando y estás haciendo el ridículo con esa ropa y esas dudas. Haz algo útil por tu familia por primera vez en años». La coacción verbal de Verónica era el complemento perfecto para el fraude de Adrián. Me tendieron el bolígrafo Montblanc, un instrumento pesado y lujoso que contrastaba ridículamente con mis manos agrietadas de mendiga. Lo tomé con dedos temblorosos, sosteniéndolo torpemente, como si no supiera cómo agarrarlo. Adrián sonrió, una mueca de triunfo prematuro que iluminó su rostro. Creía que ya tenía el control, que la vieja estaba a punto de ceder. Acerqué la punta del bolígrafo al papel, sintiendo cómo la tensión en la mesa se disparaba. Podía escuchar sus respiraciones contenidas. En ese instante, dejé caer el bolígrafo sobre la mesa. Rodó ruidosamente sobre la porcelana, manchando levemente el mantel blanco con un punto de tinta negra. «Ay, qué torpe soy», me lamenté, retrocediendo un paso. Mis manos ya no son lo que eran, y no traje mis gafas de lectura. No puedo firmar algo que no veo, Adrián. Tendré que llevármelo a casa y pedirle a mi abogado que lo lea mañana. La mención de la palabra abogado tuvo el efecto de una bomba de racimo. La sonrisa de Adrián se congeló y se transformó en una mueca de pánico puro. Su fecha límite era hoy. Mañana significaba la ruina para él. Verónica soltó un bufido de ira, perdiendo completamente la compostura de dama de alta sociedad. El plan de ellos se estaba desmoronando por la simple resistencia pasiva de una anciana senil. «No hay tiempo para abogados», siseó Adrián, olvidando su tono suave. «El sistema cierra hoy, Beatriz. Tienes que firmar ahora o perderás tu cobertura». Su agresividad aumentó, y con ella, mi ventaja táctica. Mientras él se inclinaba sobre la mesa, invadiendo mi espacio personal para intimidarme, yo aproveché su distracción para meter la mano en el bolsillo y pulsar el botón de envío en mi teléfono. El mensaje preescrito salió disparado hacia el servidor del señor Garrido. «Código rojo. Ejecutar ahora». No hubo sonido, ni vibración, solo la certeza invisible de que, a kilómetros de distancia, un comando informático acababa de ser lanzado, viajando a la velocidad de la luz hacia los servidores centrales de Visa y Mastercard. La trampa financiera se había cerrado. Ahora comenzaba la fase de contención. Tenía que mantenerlos en la mesa unos minutos más, el tiempo suficiente para que los sistemas bancarios procesaran los bloqueos y las notificaciones de tarjeta denegada comenzaran a llegar a sus teléfonos. Levanté la vista y busqué al señor Cordero, el gerente del restaurante, que observaba la escena desde la estación de servicio, fingiendo revisar una lista de reservas. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Él vio mi señal, un leve asentimiento de cabeza y un toque sutil en mi oreja derecha. Entendió perfectamente. Cordero sabía que yo era la dueña del edificio y que su lealtad estaba conmigo, no con los clientes que gritaban. Se preparó para intervenir, alisándose el traje y alertando discretamente a su equipo de seguridad para que estuvieran listos, no para echarme a mí, sino para proteger el orden cuando estallara la bomba. Me mantuve firme frente a la mesa, resistiendo la mirada furiosa de Verónica, que parecía a punto de lanzarme su copa de vino. «No voy a firmar», dije, esta vez con un tono ligeramente más firme, abandonando un 10% de mi actuación de anciana débil. «Y creo que esa carpeta no es lo que dicen». La duda sembrada en voz alta hizo que algunos comensales de Fouet-Toustia, las mesas cercanas, aguzaran el oído. La audiencia pública que ellos querían usar para avergonzarme se estaba convirtiendo en un jurado popular.
Adrián, desesperado, agarró mi muñeca, intentando forzarme a coger el bolígrafo de nuevo. «Mamá, dile que firme», le gritó a Mariana perdiendo los estribos. Fue un error fatal. Tocarme físicamente cruzaba la línea de la agresión, y el señor Cordero ya estaba caminando hacia nosotros, con paso decidido. Sentí una calma absoluta descender sobre mí, una claridad mental que solo había experimentado en las grandes negociaciones empresariales. El miedo había desaparecido, reemplazado por una anticipación eléctrica. Estaba parada sobre una alfombra persa de $10.000, vestida con ropa de caridad, siendo agredida por mi propia familia, y nunca me había sentido más poderosa. Sabía algo que ellos ignoraban. En ese preciso momento, sus tarjetas de crédito se estaban convirtiendo en plástico inútil. Sus líneas de crédito estaban siendo congeladas. Sus activos líquidos estaban siendo retenidos para auditoría. El imperio de mentiras de Adrián tenía una vida útil restante de aproximadamente 3 minutos. Miré el broche en mi solapa una última vez, asegurándome de que la lente no estuviera obstruida. Todo estaba registrado. El fraude, la coacción, la agresión física, la complicidad de Mariana. Tenía suficiente material para destruirlos en los tribunales durante una década. Pero no quería esperar una década. Quería justicia, inmediata. Quería ver el color desaparecer de sus rostros cuando la realidad financiera les golpeara en mitad de su cena de lujo. Retiré mi muñeca del agarre de Adrián con un movimiento seco, mucho más fuerte de lo que él esperaba, y me alisé el abrigo. «Suéltame», ordené, y por primera vez mi voz de matriarca emergió completa, sin filtros, cortando el aire como un cuchillo. La transformación había comenzado sutilmente. Ya no encogía los hombros. Mi postura se enderezó, recuperando los centímetros de altura que la vejez me había robado. Mi barbilla se levantó. Mis ojos dejaron de ser los de una víctima y se convirtieron en los de una jueza, dictando sentencia. Adrián parpadeó, confundido por el cambio repentino en mi energía. Retrocedió un paso, instintivamente, sintiendo que algo fundamental había cambiado en la dinámica de la mesa, aunque todavía no podía nombrar qué era. El silencio volvió a caer sobre el grupo, pero esta vez no era el silencio del desprecio, sino el silencio de la incertidumbre. El teléfono de Adrián vibró sobre la mesa con un zumbido agresivo, rompiendo la tensión. Luego vibró el de Verónica, y finalmente, el de Mariana. 3 notificaciones simultáneas iluminaron las pantallas con un brillo ominoso. Sabía exactamente lo que decían esos mensajes. Alerta de seguridad bancaria, cuenta bloqueada, transacción rechazada. Contacte a su entidad urgentemente. Observé cómo Adrián bajaba la vista hacia su teléfono, frunciendo el ceño, sin comprender todavía la magnitud del desastre. «¡Qué raro!», murmuró, desbloqueando la pantalla. Ese «qué raro» fue la música de obertura para mi gran final. La trampa se había cerrado herméticamente. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire perfumado del restaurante que me pertenecía. Había soportado los insultos, la vergüenza y el dolor del pasado para llegar a este punto de inflexión. Ahora, con las pruebas en mi bolsillo y sus finanzas en cero, estaba lista para dejar caer el disfraz. La mendiga estaba a punto de salir de escena para dar paso a la dueña y señora de todo lo que les rodeaba. Di un paso hacia adelante, invadiendo yo su espacio esta vez, y preparé mi voz para la primera revelación que haría temblar los cimientos de su mundo de cristal. El juego silencioso había terminado. Empezaba el ruido de la caída. «¿Problemas técnicos, yerno?», pregunté con una suavidad letal, rompiendo el protocolo de la víctima. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de ironía, mientras él leía el mensaje del banco con los ojos desorbitados. La confusión en su rostro era el primer dividendo de mi inversión en venganza. Estaba a punto de descubrir que la mujer a la que intentaba robar no solo tenía las llaves de la caja fuerte, sino que acababa de cambiar la combinación. El momento del reverso intermedio había llegado, y no iba a tener piedad. Adrián miró la pantalla de su teléfono como si fuera un artefacto alienígena que acabara de aterrizar en su plato de porcelana. El color se le había drenado del rostro, dejando una máscara de cera pálida bajo la iluminación tenue de los candelabros.
Intentó bloquear el dispositivo rápidamente, metiéndolo en el bolsillo interior de su saco, con un movimiento torpe, pero el daño ya estaba hecho. El pánico es un perfume que no se puede ocultar, y él apestaba a miedo. Verónica, con el instinto de una tiburona que huele sangre en el agua, dejó su copa a medio camino de la boca. «¿Qué pasa, cariño? ¿Es el inversor de California?», preguntó forzando una sonrisa para la galería, aunque sus ojos dardearon hacia mí con sospecha. Adrián carraspeó, aflojándose el nudo de la corbata que de repente le apretaba demasiado. «Es un error del sistema del banco. Una actualización de seguridad. Nada importante», mintió, pero su voz salió 2 octavas más aguda de lo normal, traicionando su falsa compostura. Aproveché ese instante de desequilibrio para ejecutar mi primer movimiento de ocupación física. Sin pedir permiso, arrastré una silla vacía de la mesa contigua. Las patas de madera pesada chirriaron contra el mármol, un sonido áspero y prolongado que cortó la conversación de las 3 mesas más cercanas. Me senté lentamente a la cabecera de la mesa, justo entre Adrián y Verónica, ocupando el lugar que por jerarquía financiera me correspondía, aunque mi abrigo raído dijera lo contrario. El cambio en la geometría del poder fue palpable. Ya no era la mendiga que pedía limosna de pie. Ahora era una comensal no invitada que presidía su desastre. Me acomodé en el respaldo de terciopelo, crucé las manos sobre el mantel inmaculado y solté un suspiro largo y sonoro de satisfacción, ignorando deliberadamente sus miradas de horror. «¿Pero qué haces? Levántate de ahí ahora mismo», siseó Verónica, inclinándose hacia mí con tanta furia que las venas de su cuello se marcaron bajo la capa de maquillaje. «Estás contaminando la mesa. Adrián, haz algo, por el amor de Dios». Su indignación era casi cómica, una pataleta de niña rica acostumbrada a que el mundo obedezca sus caprichos. Sin embargo, Adrián estaba paralizado, con la mente secuestrada por la notificación de cuentas congeladas que seguía parpadeando en su retina. Mariana, en su habitual estado de negación, miraba fijamente el centro de flores, como si esperara que las orquídeas le dieran una solución mágica para que su madre desapareciera sin causar escándalo. Ignoré los gritos de mi consuegra con una indiferencia olímpica. Estiré la mano, tomé un trozo de pan artesanal de la cesta de plata y lo partí con calma. La corteza crujió ruidosamente. Me llevé un pedazo a la boca y mastiqué despacio, saboreando la harina de masa madre y la sal marina, mientras mantenía la vista fija en los ojos de Adrián. «Está delicioso», comenté con la boca llena, rompiendo todas las reglas de etiqueta que Verónica veneraba. Siempre he pensado que el pan sabe mejor cuando uno sabe que puede pagarlo. ¿No crees, yerno? La pregunta llevaba un veneno sutil, una insinuación de que yo sabía algo sobre su solvencia que él prefería mantener en la sombra. Adrián tragó saliva, visiblemente incómodo, incapaz de sostenerme la mirada. En ese momento, la coreografía del restaurante nos trajo el siguiente golpe de realidad. El sommelier principal se acercó a la mesa con paso solemne, sosteniendo una botella de Chateau Petrus como si fuera una reliquia sagrada. Era el vino que Verónica había pedido para celebrar su victoria sobre mi patrimonio, una botella de $4.500 que representaba todo lo que estaba mal con ellos, lujo sin fondo. El sommelier, un hombre de unos 50 años con un pin de uvas doradas en la solapa, se detuvo, pero no procedió al descorche habitual. En su lugar, inclinó la cabeza hacia Adrián con una discreción profesional que resultaba devastadora. «Señor Rivas, disculpe la interrupción», susurró el sommelier, aunque en el silencio tenso de nuestra mesa se escuchó como un grito. «Hemos intentado procesar la preautorización de la tarjeta que dejó en recepción para abrir esta botella especial, como es política de la casa para añadas superiores a $3.000. Pero el sistema la ha rechazado. Código 51. Fondos insuficientes». La frase cayó sobre la mesa como un yunque. Fondos insuficientes. Las 2 palabras más feas en el diccionario de la alta sociedad. Verónica se puso pálida, llevándose una mano al pecho, mientras Mariana soltaba un pequeño gemido ahogado. Adrián reaccionó con la arrogancia típica del culpable acorralado. «¡Eso es ridículo!», exclamó sacando su cartera de piel de cocodrilo con movimientos bruscos.
Es una tarjeta Black sin límite preestablecido. Su terminal debe estar defectuosa. Tenga, use esta otra. Lanzó una tarjeta de platino corporativa sobre la bandeja de plata del sommelier, con un gesto despectivo. Y asegúrese de hacerlo rápido. Nos está haciendo perder el tiempo. Su intento de recuperar el estatus mediante la agresión verbal fue patético. Yo seguí comiendo mi pan, observando la escena con la fascinación de quien ve un castillo de naipes tambalearse con la primera brisa. El sommelier, imperturbable, deslizó la tarjeta de platino en la terminal inalámbrica que llevaba en la mano. Todos en la mesa contuvieron la respiración. El pequeño aparato emitió un zumbido de procesando que pareció durar una eternidad. 5 segundos, 10 segundos, y luego el sonido agudo y definitivo del rechazo. Bip, bip. La pantalla roja se iluminó sin piedad. Lo siento, señor. Transacción denegada por el emisor. Tarjeta bloqueada por seguridad, informó el sommelier, devolviendo el plástico con 2 dedos, como si estuviera contaminado. La vergüenza física se apoderó de la mesa. Las parejas de las mesas vecinas ya no disimulaban. Miraban abiertamente, susurrando entre risas contenidas. La familia Rivas, los reyes de la apariencia, estaban siendo expuestos como morosos en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Verónica, incapaz de aceptar la derrota, abrió su bolso Louis Vuitton y sacó su propia tarjeta dorada. «¡Incompetentes!», masculló. «Cobren de aquí, y quiero hablar con el gerente inmediatamente sobre esta falta de respeto». El sommelier aceptó la tercera tarjeta con un suspiro resignado, repitiendo el proceso. El resultado fue idéntico. Bip, bip, tarjeta rechazada. «Parece que hay un patrón aquí», dije con voz suave, limpiándome las migas de las manos. «Quizás el banco sabe algo que ustedes no. O quizás el dinero simplemente ya no está donde creían que estaba». Mi comentario hizo que Adrián levantara la vista bruscamente, sus ojos inyectados en sangre clavándose en los míos. Por primera vez, vio algo más que a una vieja senil. Vio la sombra de una amenaza real. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ellos eran los que no podían pagar ni el agua. Yo era la mendiga, tranquila, que disfrutaba del espectáculo gratis. El sommelier retiró la botella de Petrus de la mesa, con una reverencia seca. «Lo siento, señora. Sin un método de pago válido, no puedo servir esta añada. Les traeré la cuenta de lo consumido hasta ahora, por si desean resolverlo de otra manera», dijo, y se retiró, llevándose con él la última pizca de dignidad que les quedaba. La mesa quedó desnuda, solo con los vasos de agua y mi presencia inquietante. Verónica temblaba de rabia, sus manos apretando el mantel hasta dejar los nudillos blancos. No podía procesar que su tarjeta, financiada por mi empresa, hubiera fallado. Me incliné hacia Adrián, invadiendo su espacio vital, y bajé la voz para que solo ellos pudieran escucharme, aunque mi tono tenía la dureza del acero. $120,000 en el Casino Royal Flush. Eso consume mucho ancho de banda de crédito, ¿verdad, Adrián? Solté el dato específico como quien deja caer una bomba atómica en miniatura. El rostro de mi yerno se descompuso. La mandíbula se le desencajó y el terror puro reemplazó a la arrogancia. Mariana jadeó, mirando a su marido con los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste?, balbuceó ella. «Lo que oíste, hija. Tu marido tiene gustos caros y parece que hoy se le acabó la suerte», respondí sin dejar de mirar a Adrián. Él sabía que yo sabía. El secreto que lo mantenía a flote había sido perforado. Ya no había vuelta atrás. La demencia de la abuela se había evaporado, revelando una inteligencia auditora que lo tenía acorralado. Verónica, viendo el pánico en los ojos de su hijo y sintiendo que perdía el control de la narrativa, decidió que la única salida era la violencia escénica. Con un grito ahogado de frustración, Verónica se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás con estruendo. «Basta. Esto es un ultraje», chilló, atrayendo la atención de todo el salón, justo como ella quería, aunque por las razones equivocadas. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta loca de aquí! ¡Está acosándonos! Es una indigente agresiva». Su voz resonó contra los techos altos, desesperada, histérica.
Estaba invocando el clímax, creyendo que el poder del restaurante la protegería. No sabía que acababa de dar la señal para su propia ejecución pública. Yo permanecí sentada, inmóvil, esperando. El escenario estaba listo para el acto final. El grito de Verónica actuó como un disparo de salida en una carrera que ella no sabía que ya había perdido. Su voz chillona, amplificada por la acústica de bóveda del salón, rebotó en las paredes de caoba y cristal, silenciando incluso el hilo musical de jazz suave. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta pordiosera!, repetía, señalándome con un dedo índice cargado de anillos que yo había pagado indirectamente. Los comensales de las 50 mesas del restaurante giraron sus cabezas al unísono, creando un tribunal silencioso de 100 ojos que nos juzgaban. Era el escenario perfecto que yo había diseñado en mi mente. Una audiencia de élite, testigos de alta credibilidad, que presenciarían no mi humillación, sino la revelación de la verdad. Verónica jadeaba, con el pecho subiendo y bajando, convencida de que su histeria era una demostración de poder, sin entender que la verdadera autoridad nunca necesita levantar la voz para hacerse obedecer. 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos vestidos con trajes negros que disimulaban mal sus músculos, aparecieron por las puertas laterales con expresiones de rutina cansada. Avanzaron hacia nuestra mesa con pasos pesados, sus miradas fijas en mi abrigo viejo, el único marcador social que necesitaban para identificar a la amenaza. Adrián se reclinó en su silla, cruzando los brazos con una sonrisa de suficiencia, creyendo que el problema estaba resuelto. «Por fin», murmuró, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. «Vuelve al arroyo, Beatriz». Mariana, por su parte, se cubrió el rostro con las manos, incapaz de mirar cómo arrastraban a su madre, pero igualmente incapaz de detenerlo. La tensión en el aire era eléctrica. Se podía sentir la incomodidad física de los invitados ante la violencia inminente de la escena. Sin embargo, antes de que la mano enguantada del primer guardia pudiera tocar mi hombro, una figura se interpuso en su camino con la velocidad y precisión de un alfil en un tablero de ajedrez. Era el señor Cordero, el gerente general de Le Ciel. Su presencia impuso un freno inmediato. Levantó una mano abierta, deteniendo a los guardias en seco sin necesidad de palabras. El silencio se hizo aún más profundo. Verónica, confundida por la interrupción, frunció el ceño. «¿Qué hace, Cordero?» «Le he dado una orden. Saque a esta mujer», exigió, golpeando la mesa con la palma de la mano. Cordero la miró por primera vez, pero no con la servidumbre habitual. La miró con la frialdad de quien observa a un insecto molesto. Giró sobre sus talones lentamente, dándole la espalda a ella y a Adrián, un insulto protocolario devastador en el mundo de la hostelería de lujo. El señor Cordero se paró frente a mí, ignorando mi ropa sucia y mi aspecto desaliñado. Se alisó la chaqueta impecable, juntó los talones con un chasquido militar apenas audible y realizó una reverencia profunda, respetuosa, casi ceremonial, doblando la cintura 90 grados. Cuando se enderezó, su voz resonó clara y firme, proyectándose hacia cada rincón del restaurante. «¿Desea que preparemos su mesa habitual en el reservado, señora presidenta? ¿O prefiere que despejemos esta mesa para su comodidad?» La frase «señora presidenta» cayó como una guillotina sobre el cuello de la arrogancia de mi familia. El título no solo implicaba estatus, implicaba jerarquía corporativa. Los cubiertos de Adrián cayeron de sus manos, chocando contra el plato con un estruendo metálico que rompió el hechizo del silencio. Aproveché el estupor general para ejecutar mi transformación visual. Con movimientos deliberados y tranquilos, desabotoné los botones de plástico barato de mi abrigo gris apolillado. Dejé que la prenda pesada y maloliente se deslizara por mis hombros, cayendo al suelo en un montón triste de lana vieja. Debajo no había harapos. Llevaba un vestido de seda salvaje color azul medianoche, cortado a medida por un sastre italiano, que brillaba sutilmente bajo la luz de los candelabros. En mi cuello, liberado de la bufanda raída, resplandecía un collar de perlas de los mares del sur, discreto pero innegablemente auténtico. La metamorfosis fue instantánea. La mendiga desapareció y en su lugar quedó Beatriz Salgado, la magnate, erguida y poderosa. «Pruebas»,
Escucharon exclamaciones de asombro en las mesas vecinas. El efecto teatral había sido perfecto. Adrián y Verónica me miraban con la boca abierta, incapaces de procesar lo que veían sus ojos. Su cerebro luchaba por reconciliar las dos imágenes contradictorias de mí en cuestión de segundos. «¿Mamá?», susurró Mariana, bajando las manos de su rostro, sus ojos recorriendo mi figura elegante con una mezcla de admiración y terror. No le respondí. No todavía. Me agaché ligeramente, no para recoger el abrigo, sino para tomar mi bolso de cuero viejo del suelo. De él saqué un iPad Pro de última generación y con un gesto al señor Cordero le entregué el dispositivo. Él sabía exactamente qué hacer. Conectó la tablet al sistema audiovisual central del restaurante, que controlaba las pantallas gigantes habitualmente usadas para eventos corporativos y arte digital ambiental. «Damas y caballeros», dije, tomando un micrófono inalámbrico que Cordero me ofreció solícitamente. Mi voz, amplificada, llenó el espacio con una autoridad serena. «Lamento interrumpir su cena. Han sido testigos de cómo esta familia intentaba expulsarme como a una criminal. Ahora permítanme mostrarles por qué». Hice una señal con la cabeza. Las luces del restaurante se atenuaron ligeramente y el sistema de sonido emitió un breve estático antes de reproducir el audio grabado en el baño. Hacía apenas 40 minutos. La voz de Verónica, inconfundible y chillona, llenó la sala. «Sí, doctora. Esta noche la provocaremos. Para que grite, usted solo firme el diagnóstico de demencia. Tomaremos control de sus cuentas». El impacto del audio fue visceral. Los comensales se llevaron las manos a la boca, escandalizados. Miradas de repulsión se dirigieron hacia Verónica, quien estaba petrificada en su silla, pálida como un cadáver. La grabación continuó, detallando la frialdad del plan para incapacitarme legalmente. Era la prueba irrefutable de una conspiración criminal, expuesta ante la élite de la ciudad, muchos de los cuales conocían a la doctora Méndez, mencionada en el audio. Verónica intentó levantarse, balbuceando excusas incoherentes, pero la condena social ya era absoluta. Nadie la miraba a los ojos. Miraban a la mujer cruel que había conspirado contra su propia consuegra. Su reputación, construida cuidadosamente durante décadas, se desmoronó en 60 segundos de audio. Pero yo no había terminado. Con un deslizamiento de mi dedo en la pantalla del iPad, cambié la pista de audio por una señal de vídeo. Las 4 pantallas gigantes del restaurante, ubicadas estratégicamente en las paredes, se iluminaron simultáneamente. Lo que mostraron no fue arte abstracto, sino una hoja de cálculo de Excel y capturas de pantalla de transacciones bancarias. En letras rojas gigantes, visibles hasta para los míopes, apareció el saldo actual de Adrián, menos $120,000, y debajo, el desglose: Royal Flush Casino, B365, Poker Stars, High Stakes. Los murmullos en la sala se convirtieron en un rugido de incredulidad. El exitoso emprendedor estaba desnudo digitalmente frente a todos. Caminé lentamente alrededor de la mesa, mientras los datos seguían rotando en las pantallas, mostrando las fechas y los montos perdidos. Me detuve detrás de la silla de Adrián y puse una mano sobre su hombro, sintiendo cómo temblaba violentamente bajo mi tacto. «Aquí tienen al visionario», dije al micrófono, mi voz goteando sarcasmo. «El hombre que necesitaba una beca para estudiar, pero que gastó $15,000 en una sola mano de póker online el día de su aniversario. Todo financiado con el dinero que yo enviaba para mi hija». Adrián cerró los ojos, derrotado, sabiendo que su carrera y su imagen pública habían muerto esa noche. Ya no podría engañar a nadie en esa ciudad. La evidencia gráfica era demasiado brutal. Mariana miraba las pantallas con lágrimas corriendo por sus mejillas, leyendo la lista de mentiras financieras que habían sostenido su matrimonio. Vio los retiros de efectivo en cajeros de casinos a las 3 de la mañana. Las transferencias a prestamistas, dudoso. Su mundo de fantasía se rompió en pedazos, no por mis palabras, sino por los números fríos y duros. Entendió por fin que su marido no era una víctima del sistema, sino un verdugo de su patrimonio. La miré con tristeza, pero sin piedad. Necesitaba que el dolor fuera insoportable para que la lección fuera permanente. A veces,
La verdad es una amputación necesaria para salvar al paciente. Luego, saqué el documento final de mi bolso, la escritura original del edificio, con sus sellos notariales y la cinta roja oficial. La levanté en el aire como si fuera las tablas de la ley. «Ustedes intentaron echarme de aquí», dije, dirigiéndome a Verónica y Adrián, que ahora parecían encogidos en sus sillas. Pero olvidaron un pequeño detalle administrativo. Yo no soy una invitada, soy la dueña. Hice una pausa dramática, dejando que la información calara. Soy la propietaria de este restaurante. Soy la dueña del edificio donde viven. Soy la accionista mayoritaria de la empresa que paga sus tarjetas de crédito. Todo lo que tocan, todo lo que pisan, todo lo que comen, es mío. La revelación de la propiedad fue el golpe de gracia. La sala estalló en susurros excitados. La mendiga era en realidad la terrateniente. El cambio de estatus era tan radical que resultaba mareante. Verónica se derrumbó en su silla, tapándose la cara, consciente de que había insultado a la persona que controlaba, literalmente el techo sobre su cabeza. Y como dueña, continué, bajando el tono a uno más íntimo y peligroso, tengo el derecho de decidir quién es bienvenido en mi vida y en mis propiedades, y ustedes ya no lo son. El señor Cordero se acercó nuevamente, esta vez con un datáfono en la mano y una expresión de eficiencia burocrática. «Señora Salgado, he procedido según el protocolo de seguridad corporativa», anunció, lo suficientemente alto para ser oído. «Todas las tarjetas de crédito vinculadas a las cuentas subsidiarias de la familia Rivas han sido canceladas permanentemente por orden de la titular principal. Este fue el primer golpe de la tríada de consecuencias, la muerte financiera inmediata». Adrián y Verónica buscaron sus carteras instintivamente, sacando plásticos que ahora no valían más que el material del que estaban hechos. Estaban insolventes en tiempo real, sin capacidad de comprar ni un taxi. «Además», agregué yo, extendiendo la mano abierta hacia Adrián con las palma hacia arriba, exigiendo pago. «Las llaves del coche, ahora». Adrián parpadeó confundido. «¿El coche?», balbuceó. «El Audi Q7 es un activo de la empresa Salgado Group, asignado a empleados de confianza», expliqué con frialdad técnica. «Tú no eres empleado, y ciertamente no eres de confianza. Estás despedido de tu cargo honorífico. Dame las llaves o reportaré el vehículo como robado en los próximos 5 minutos». La amenaza de una denuncia por robo de auto frente a la policía fue suficiente. Adrián, con manos temblorosas, sacó el llavero de lujo y lo depositó en mi mano. Segundo golpe. Pérdida de movilidad y estatus visible. Finalmente me giré hacia Verónica para entregar el tercer y último castigo, el más devastador. «Y con respecto al ático en el que viven en este edificio», dije señalando hacia el techo con el dedo índice, «he dado instrucciones a la administración para cambiar las cerraduras mañana a las 9 de la mañana. Tienen 12 horas para sacar sus cosas personales. Todo lo que quede después de esa hora será donado a la caridad, a la gente que realmente necesita ayuda, a la gente como la que yo fingía ser hoy». El jadeo de Verónica fue audible. Estaban siendo desalojados. No solo perdían el dinero y el coche, perdían su hogar, su dirección prestigiosa, su base de operaciones. La trampa se había cerrado por completo. Habían entrado al restaurante como aristócratas y saldrían como indigentes, despojados de cada símbolo de poder que yo les había prestado. Miré a Mariana, que sollozaba en silencio. «Tú puedes quedarte si quieres, hija», le dije suavemente. «Pero si te vas con ellos, te vas con lo puesto, sin tarjetas, sin coche, sin apartamento. Tú eliges la verdad difícil o la mentira cómoda». Mariana miró a Adrián, luego a mí, paralizada por la indecisión. Pero yo no esperé su respuesta. La oferta estaba hecha y la decisión era suya. Hice un gesto final a los guardias de seguridad, los mismos que Verónica había llamado. «¡Caballeros!», ordené con voz de mando. «Por favor, escolten a estas personas fuera de mi propiedad. Están perturbando la paz de mis clientes». La ironía suprema se consumó cuando los guardias, obedeciendo a la verdadera dueña, agarraron a Adrián y a Verónica por los codos. La resistencia fue inútil. Verónica intentó gritar una última protesta, pero la vergüenza le cerró la garganta. Adrián caminaba como un sonámbulo, mirando el suelo.
La procesión de la vergüenza comenzó. Fueron guiados a través del pasillo central, bajo la mirada implacable de los 50 invitados. Nadie los defendió. Nadie se levantó. Solo hubo el sonido de sus pasos arrastrados y el silencio condenatorio de su círculo social. Yo me quedé de pie en el centro del salón, con mi vestido de seda y mi iPad, viendo cómo la basura era finalmente sacada de mi vida. No sentí alegría, solo un inmenso alivio, como si me hubiera quitado un peso de tonelada de la espalda. Cuando las puertas dobles se cerraron tras ellos, el salón estalló en un aplauso espontáneo. No eran aplausos para mí, o quizás sí, pero eran sobre todo aplausos por el espectáculo de justicia poética que acababan de presenciar. El señor Cordero se acercó con una copa de champán cristal en una bandeja de plata. «Su mesa está lista, señora Salgado», dijo con una sonrisa genuina. Tomé la copa, miré el líquido dorado burbujeante y respiré hondo. La limpieza estaba hecha. Ahora empezaba la reconstrucción. Mariana se quedó de pie en medio del salón, temblando como una hoja, mientras las puertas dobles se cerraban tras la espalda de su marido y su suegra. El eco de los aplausos se había apagado, dejando un silencio incómodo y expectante. Ella giró lentamente hacia mí, con el rímel corrido manchando sus mejillas, intentando componer una expresión de hija arrepentida que ya no surtía efecto en mí. Dio 2 pasos vacilantes en mi dirección, extendiendo los brazos en un gesto de súplica desesperada, buscando el refugio que yo le había proporcionado incondicionalmente durante 32 años. «Mamá, perdóname. Yo no sabía. Ellos me manipularon», sollozó, con esa voz infantil que solía desarmarme, creyendo que un abrazo borraría la complicidad de su silencio. Levanté mi mano derecha con la palma abierta, un muro físico y simbólico que detuvo su avance en seco, a 1 metro de mi silla. No hubo calidez en mi gesto, solo una frontera intransitable. «No», dije con voz calmada pero tajante. «La lealtad no se recupera con lágrimas, Mariana. Tampoco se negocia con abrazos cuando ya no tienes a dónde ir». La vi encogerse, como si la hubiera golpeado. Por primera vez en su vida, su madre no era su red de seguridad, sino el suelo duro contra el que se había estrellado. La miré a los ojos, buscando a la niña que dormía en la caja de cartón, pero solo encontré a una mujer adulta que había elegido la comodidad sobre la dignidad. «Si realmente quieres recuperar tu lugar en mi vida, tendrás que ganártelo», continué, estableciendo los términos de su nueva realidad con la precisión de un contrato laboral. «A partir del lunes, estás contratada en Salgado Group, pero no en la oficina de diseño, ni en la gerencia. Empezarás en el equipo de limpieza industrial, turno de madrugada, de 04 FUE-C0 a 12:00 horas». Mariana abrió los ojos desmesuradamente, horrorizada. «Cobrarás el salario mínimo, $600 al mes, y usarás el mismo uniforme que yo usé para pagarte tus estudios. Si aguantas 6 meses sin quejarte, hablaremos de familia. Si no puedes irte con ellos». Mariana bajó la cabeza, derrotada por la magnitud de la sentencia. Sabía que no era una amenaza vacía, era la única oferta sobre la mesa. Asintió levemente, tragándose su orgullo herido, y se dio la vuelta para salir del restaurante, sola, sin marido y sin lujos, caminando hacia un futuro incierto que dependería, por primera vez, de su propio esfuerzo. La vi marchar sin sentir culpa, solo la certeza pedagógica de que le estaba dando la lección más valiosa de su existencia, el valor del trabajo honrado. A veces, amar a alguien significa dejar que se rompa para que pueda reconstruirse mejor. Mientras mi hija salía, mi mente voló hacia la calle, imaginando la escena que se desarrollaba fuera del recinto climatizado de Les Ciel. Podía visualizar a Verónica y Adrián en la acera fría, bajo la llovizna que empezaba a caer esa noche, sin sus aplicaciones de transporte privado funcionando, sin chofer y sin llaves de coche. Se enfrentaban a la humillación mundana de tener que levantar la mano para parar un taxi callejero. Me imaginé a Verónica, con sus zapatos de suela roja, arruinándose en un charco, peleando por contar las monedas sueltas en el fondo de su bolso para pagar una carrera de $10, gritando al conductor por el olor a tabaco del vehículo. Esa imagen de impotencia cotidiana era mi verdadera venganza. Me acomodé en la silla de terciopelo, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas se disipaba de mis músculos.
El restaurante había vuelto a su ritmo normal, aunque los camareros me atendían ahora con una reverencia casi religiosa. El señor Cordero apareció a mi lado con una sonrisa cómplice, depositando frente a mí el plato de postre que había ordenado mentalmente desde el principio. Era una esfera de chocolate belga con láminas de oro comestible, rellena de mousse de maracuyá, una creación exclusiva del chef valorada en $45. El lujo, cuando se paga con dinero propio y conciencia tranquila, tiene un sabor completamente diferente. Rompí la esfera de chocolate con la cuchara de plata, observando cómo se desmoronaba perfectamente, revelando su interior dorado. Di el primer bocado, dejando que la mezcla de amargo y dulce inundara mi paladar. No estaba celebrando la destrucción de mi familia, estaba celebrando mi propia supervivencia. Había estado a punto de firmar mi sentencia de muerte en un asilo, y en su lugar estaba aquí, disfrutando de la mejor repostería de la ciudad, dueña de mi destino y de mi chequera. La soledad de la mesa no me pesaba. Al contrario, se sentía espaciosa, limpia, libre de la toxicidad que había respirado durante años. Miré el reloj. Eran las 21:45. Mi equipo legal ya tenía instrucciones precisas para la mañana siguiente. A las 08:00 am, los cerrajeros cambiarían los bombines del ático. A las 09:00 am, se presentaría la demanda de divorcio contencioso en nombre de mi hija, si ella decidía aceptarla, o la desheredación formal, si decidía volver con Adrián. Ya no habría más becas anónimas ni rescates financieros. Mi generosidad había sido el combustible de su corrupción y había decidido cerrar el grifo para siempre. La caridad empieza por casa, pero el respeto también, y yo había recuperado el mío. Un camarero rellenó mi copa de agua con delicadeza, asegurándose de no interrumpir mis pensamientos. Observé el salón iluminado, las caras de los desconocidos que seguían comiendo, ajenos a que la anciana del rincón era la dueña de todo el edificio. Me gustaba ese anonimato selectivo. Podía ser la mendiga o la magnate, según me conviniera. Había aprendido que el poder real no necesita gritar ni ostentar. El poder real es la capacidad de decir no y tener los recursos para sostener esa negativa ante cualquiera. Pensé en la escritura guardada en mi bolso. Mañana la devolvería a la caja fuerte del banco, junto con la grabación de esta noche. Esas pruebas quedarían archivadas como un recordatorio permanente de lo cerca que estuve del abismo. Nunca más dejaría que las apariencias dictaran mis decisiones financieras. Había recuperado mi imperio, pero lo más importante era que había recuperado mi voz. Ya no sería la sombra silenciosa que firmaba cheques en la oscuridad. Ahora era la protagonista de mi propia historia, y el guión lo escribía yo. La noche avanzaba y el restaurante se iba vaciando poco a poco. Me sentía extrañamente rejuvenecida, como si, al quitarme aquel abrigo viejo, me hubiera quitado también 20 años de encima. La vitalidad que sentía no venía de la juventud, sino de la justicia. Había equilibrado la balanza kármica con mis propias manos. No había esperado a que el universo actuara. Yo había sido el instrumento del universo. Y el resultado era un saldo positivo en mi cuenta emocional que ningún auditor podría cuestionar. Pedí la cuenta, no para pagarla, sino para firmarla como propietaria. Un ritual administrativo que me daba placer. Escribí mi nombre, Beatriz Salgado, con trazos firmes y grandes, ocupando todo el espacio de la línea de firma. Dejé una propina generosa de $200 en efectivo para el equipo que me había ayudado, reconociendo la lealtad del señor Cordero y su gente. Ellos eran mi verdadera familia extendida, los que respetaban mi trabajo y mi posición sin necesidad de lazos de sangre. Me levanté de la mesa, alisando mi vestido de seda azul. El señor Cordero corrió a retirar mi silla y me ofreció mi abrigo. No el viejo y raído que yacía olvidado en el suelo, sino uno nuevo que había mandado traer de mi oficina. Un trench coat de lana virgen impecable. Me lo puse, sintiendo el calor de la calidad y el confort. Caminé hacia la salida con la cabeza alta, escuchando el sonido rítmico de mis tacones sobre el mármol, una marcha triunfal solitaria hacia la puerta giratoria. Antes de salir al aire fresco de la noche, me detuve frente al cristal de la entrada, mirando mi reflejo superpuesto
a las luces de la ciudad. Ya no veía a una víctima, ni a una madre abnegada, ni a una viuda vulnerable. Veía a una mujer completa. Sonreí levemente a mi propia imagen y susurré la verdad que había aprendido a un precio tan alto. Una sentencia que quedaría grabada en mi memoria para siempre. A veces tienes que vestirte de nada para ver quién te quiere por todo lo que eres y no por todo lo que tienes. Empujé la puerta y salí a la noche, lista para vivir mi vida, por fin, en mis propios términos.